tenía 17 años, o sea, en el año 61, cuando tres amigos fuimos al viejo Bayón, en la calle San Agustín, y nos hicimos socios. Éramos Jesús Pozueta Uribe Echeverría, José Ignacio González Zaragüeta y yo, que teníamos 17 años. Y extraordinariamente nos admitieron como socios de la sociedad de la Peña. Y nos apuntamos principal y esencialmente por una razón que la vas a entender. Queríamos llevar los palos de la Peña, porque en aquel entonces había espera para llevar los palos. Ahora me han dicho que casi es obligatorio. Yo entré en el año 1500... 1957. Entré un año antes, se entraba a los 18 años, pero a nosotros nos cogieron a los 17, en el Bayón. Yo soy Aurelio Veguillas, yo soy socio desde el año 68, más o menos, de casualidad. Te explico por qué es de casualidad. Yo vivía aquí arriba, he vivido 30 y tantos años, y cuando se vino aquí, yo no he conocido más que aquí, la Peña. Allí la conocía de visita, o de alguna vez en San Agustín, que iba por alguna entrada suelta y tal, cuando se daban los bocadillos por las escaleras, unas escaleras muy estrechitas que tenía, y se tiraban los bocadillos. Entonces no se tiraban bocadillos al ruedo. No. ¿Por qué? Porque nos los comíamos todos. Incluso había bocadillos de jamón. Ya viene cuando te vas a la mili y, en fin, vine aquí a vivir y el caso es que cuando vine aquí a vivir, esto se iba a inaugurar, nos hicieron una reunión con los vecinos de la comunidad para poner en contacto a la sociedad con los vecinos y nos ofrecieron el que quisiera ser socio honorario. Bueno, yo en principio pues dije que sí. Otro y yo, y al final, a los 15, 20 o un mes de estar aquí, que ella dice amistades y tal, me gustaba mucho la cocina, pues aquí hacíamos nuestras merenditas y tal, y conocí a esta cuadrilla, ahora te explicaré, ahora de nombres no me acuerdo. Y les dije, no, quiero ser socio de número, quiero participar totalmente en la sociedad, y desde entonces fui presidente precisamente en las bodas de oro y yo era vicepresidente de Angelito Ezquerra. Yo soy Koldo Ezquerra. Y yo, Elena Ezquerra. Hermanos, hijos de Angelito Ezquerra, que aparece aquí, que fue presidente en su día de la Peña, socio de hace más años que... Bueno, de hace más años que soy yo ya, o sea que él, increíble. Yo tengo muy claro que mi primer recuerdo es cuando llegaba a mi casa, que llegaba el olor a peña, que decía la mamá, que decía, o sea, eso como Rinchi, como decía, era un ente, está una peña, el olor a peña, que era algo... Yo creo que el olor ese lo podríamos reconocer, nos ponen ahora ese juego de los olores, y podríamos reconocer el olor a peña antiguo, a la humedad, el serrín, la bajera, sí, terrible. El Bayón, la convivencia era, aparte que cabíamos poca gente. Era muy pequeñito. Yo lo conocí poco. Yo ya lo conocí. Pero bueno, era más que todo que ibas en San Fermín después a las 2 de la mañana, que era el único sitio que podías entrar. Y aquello era un espectáculo, porque aquello era, yo me hago de la risa. Es que había gente, como íbamos todos más o menos, pues uno parida, otro, hasta la hora del encierro, que era las 6 de la mañana. De ahí luego salíamos, yo tomaba los potes, yo corría siempre, he corrido Santo Domingo, corríamos mucho de la Peña en Santo Domingo. Los toros, muchos días yo ni me enteraba, y todos los amigos de la cuadrilla tampoco. Aquello era merendar y jiji, jajaja, y chillar y protestar. Eso es lo que había. Mira, los toros salíamos de la peña, algo había que llevar siempre, porque entonces no existían las neveras,
en la calle Chapitela, en la calle Estafeta, había subiendo a mano izquierda, que fabricaban hielo, pues con los pozales de hielo, camino de la plaza, mucha más gente que ahora, sí, íbamos mucha gente, incluso las mujeres y las novias. Yo no he sido nunca aficionado a los toros, pero éramos aficionados a bailar, a cantar y a comer la merienda a gusto. El gracioso que le hacían los agujeros al vaso y del pozal donde estaba la bebida se lo daba al último y claro, fíjate tú, un vaso con agujeros, pues ya de principio morados. Joder, gamberros. Yo hubo muchos años que a mí me metían en el cesto del pan para llevar a Plaza de Toros porque no tenía abono, me metían en el cesto del pan tapado con pan adentro y salía por mi pie. La pancarta, y había un recorrido ya de antemano, normalmente se visitaban las peñas. En aquel entonces llevar el palo era un triunfo. Nos pegaban. ¿Y los bombos? ¿Y los bombos? Oh, Terminábamos todos con las manos. Para pillar un bombo... Y joder. los palos, vamos. Y al final tuvimos que alquilar a un tío, no me acuerdo, que solía venir, ya años adelante, y le pagábamos la entrada y él siempre llevaba un palo, por lo menos. Y él se encargaba de recoger los palos y todo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, pero fue un año nada más que... Un año que se quedaron los palos en el ayuntamiento. Sí, un año se queda, sí. Cuéntame eso. Pues nada, pues me figuro que a la noche que se solía salir y yo qué sé, se negaron algunos a devolver los palos y los dejaron en el ayuntamiento. Fuera, ¿eh? Vivía en la calle La Regla y 3 días sin ir a casa. 3 días sin ir a casa. Yo eso no he hecho nunca. ¿No? Y el segundo año adopté por ponerme una camisa negra ya. Y bueno, pues... ¿La camisa de Richie? No, la blusa no, la blusa, una camisa. camisa. ¿Por qué? Es blanca porque, digo, si va a quedar morada, pues mejor negra ya. Ya. 3 días sin pasar por Sí, ya casa. conocía yo a Pepe Astrain. Porque de aquí íbamos a los bailes que hacía el Aldapa en la venta antequera. Ah, sí. La venta antequera era... En San Juan. Donde estaba el campo San Juan. Frente. Enfrente. Allí tenían un local los de la Aldapa y hacían baile. Sí. Y allí íbamos. Aquel baile duraba todo lo que aguantaban los músicos. Sí. Porque era con música en vivo. Bueno, además. sí. Los bailes en el Jito Alay. Los bailes en el Jito Alay, por ahí hay un carnet, sale y dice que organizó el Irrinchi con la jarana. La jarana era presidente José Luis Eransús. Y organizamos, y el Jito Alay fue un montón de años, que era la atracción de San Fermín. Y gente de las peñas, un exitazo. En aquel entonces empezamos a ver dinero, pero auténticos dinerales, sacábamos con aquello. Auténticos dinerales, el baile del Jito Alay. Y eso lo emprendió Joaquín Reta. Pues caíamos a las... ¿Qué hora era? Cuando hacían los caldos y los huevos, Pues a las sería dos, a punto de amanecer. Sí. Entonces hacían Guantes. caldos, hacía una señora, la de Señora de la Limpieza, Sí. hacía unos caldos, Con cocía unos huevos, huevos. y ahí por turnos nos turnábamos la antigua, que había una barrita allá en el fondo de la cocina, que no había cocina, no había nada más que una cocina de estas domésticas. Sí. Lo que se había era una cafetera, la famosa faema esa que salían las cucarachas. de mangos, Salían las que cucarachas. había que tirar con las 2 manos para hacer café. Y las cucarachas como salían del calor. Y eso, pues, esas eran las madrugadas aquí en La Peña. Y claro. Luego, el que tenía fuerzas, pues seguía la mañana, Sí. porque, claro, había que almorzar también. Nosotros salíamos una cuadrilla, ¿verdad? Salíamos a almorzar. Íbamos a almorzar a la Me detuvo la policía como presidente de la Peña y me pasó una noche en comisaría. Me dieron hostias hasta hartar. ¿Por qué? La acusación era que era supuesto autor,
lo voy a decir textualmente, supuesto autor de canciones injuriosas contra las autoridades eclesiásticas y civiles de Navarra. ¿Y qué decía la canción? 3 cosas hay en Pamplona que no las quiere ni Dios: el alcalde, el arzobispo y el señor gobernador. Bien, ¿quién? ¿Usted ha sido el autor de esto? Que no, que yo. Bueno, una hostia para aquí, otra hostia para allá. A la noche allá. Que me llevaron a juicio y el juez: ¿es usted el presidente? Sí. ¿Es usted el autor de esta canción que le acusan a usted? No. Y dice: ¿usted sabe quién es el autor? No, lo desconozco. Dice: ¿usted ha cantado esta canción? Y le dije al juez: yo y todo Pamplona. Pues salíamos de los toros y todo Dios la cantaba. 3 cosas hay en Pamplona. Se echó a reír el juez y me dijo: váyase. Pues, por ejemplo, en la estafeta, en el bar de la estafeta, que vivía arriba el comandante, que nos estaba cantando y pum, 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 nos pegaba, nos denunciaba y nos agregó una canción de poquito a poco, al comandante se la colocó. Y aquello ya era el rey. En la Peña siempre ha habido un sentimiento nacionalista, siempre. Bueno, Joaquín Reta, nadie lo sabía, yo lo sabía, era del PNV, era afiliado al PNV. Te hablo del año 60, donde eso estaba acojonante, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos merendando en aquella época, en el 78, el día del 78, bueno, el día 78 y posterior y anterior, La boca. cuando las movidas aquí en el barrio de la policía, pues dejábamos la puerta abierta esta de ahí y los chavales entraban aquí y se metían al patio. Sí. Y nosotros estábamos ahí como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero se implantó un día un guardia ahí. Dice: sí, ya se han arropado con los mayores, pero ya les cogeremos. Se subían al patio y subían por las escaleras a Casa Jesús. Ya. Jesús les abría la puerta y salían a la Ya. Navarrería. Ya. Pero más de una vez, Aquello fue terrible, ¿eh? 78 lo recordáis también. Wow, los 78. Yo estaba en los toros, fíjate, qué Estábamos coincidencia. todos, yo también En el 5.º toro me salí porque mi mujer había dado a luz. El 8 de julio del 78. O sea, mi hija nació, la pequeña. Y me fui al hospital. O sea, llegué yo a la clínica, que fíjate que está en la Baja Navarra, y no vi nada. Joder, y después Nosotros estábamos semejante ese día estábamos Cristo. en la grada con Angelito, semejante- estábamos los dos, se habían quedado las mujeres con las criaturas nuestras, pues tenían 10 años o 8. sí. Y con que salimos por el patio Caballos y allá donde el Abril nos pararon los guardias, nos tocaron un poco así, nos dejaron salir y vinimos aquí a la Peña. Y aquí empezó toda la movida, las reuniones, al ayuntamiento. Nosotros veníamos, yo venía todos los días a la Peña y estaba la Pasma ¿te acuerdas? Con los fuscos. Fue tanto jaleo, ¿qué pasa? Bueno, cuando estábamos allí para bajar al patio Caballos, ya vi los guardias entrar, digo, pues aquí es algo gordo ya. Pero fue más triste el después, el día después. Horroroso. Todo quemado, ¿Cómo apareció destrozado, todo. Todos guayados, todo quemado. Mira, luego tuvimos unos enfermeros chiquitos, cojonudos. Fueron geniales. Jo, Muy pasamos buenos. unos enfermeros chiquitos con 3 corridas, Muy bueno, muy bien. Wow, lo pasamos todo organizado, bien de música, bien de beber, bien de ambiente, comer. bien de ambiente, muy bien, muy bien. Y Se sin recuperó, tanta gente, claro. se recuperó. Unos encierros limpios. Sí, muy bien, sí. En Pasamos fin, unos enfermeros chiquitos Muy buenos. inolvidables. sí. Sí. Joaquín Gracia le agarró al toro, lo quiso tirar. Wow, es que en Olite podíamos haber vuelto a la mitad. Sí. Cogió aquel Además sacaron un manso, la hostia, un grande, un novillo pero sin- un novillo grande, ¿eh? novillo sin capear, decía. Ya, pero y a Angelito Ezquerra, pues, al hospital, la pierna rota, ¿no? La pierna, ¿no? Un año estuvo. Un año. Baja.
La campeona del 25 aniversario de Lenchi. Yo tenía 10 años. Yo 8. 10 años, ahora fue en el 80. 80. En el 80, 10 años. De hecho, estoy aquí. Aquí. Y No se bueno, bebe porque no me atreví a bajarme. con 10 años tengo recuerdos muy nítidos de entonces, sobre todo de la cafea, porque bueno, no había donde se comía, o sea, todavía lo tengo en mente, pero la cafea fue increíble porque llegó la mañana, todo el mundo precavido, unas vaquillas relativamente pequeñas, y todo el mundo bebe, pero bueno, la gente más o menos así. Que a la mañana estuvimos un poco con las vaquillas, pero no estábamos nosotros muy calientes todavía. Ya. Pero luego nos tomamos el quitamiegos. Ya. Llegó la hora de comer, comió la gente, bebió la gente, todos toreros, todos, de hecho estas fotos, o sea, es que se ven las caras de la gente. Y sacaban un manso, que el manso tenía lo que tenía, vamos, que era un novillo, y yo tengo, pues, ¿qué pasó? Pues que a Melita le cogió, tengo súper vívido que lo sacaron, le pilló de espaldas con el cacharro, le enganchó de la curva, le dio vuelta a campana, o sea, es que la tengo grabada, cayó al suelo, ¿y qué pasó? Pues la rotura destrozada. De hecho, le dijeron que no iba a andar más, o sea, que no iba a andar, luego lo operaron, sale todo bien y tal, y anduvo y tal, pero aún estaban con tal alegría que lo tenían tirado y y le pegaron caminillo de cuidado. Dos traumatólogos ahí a tope. jaleo ese. Y fue pues un año ingresado. Después de comer el Pero quitamiegos. sacó el manso. No, pero recuerdas que estaba aquello, una polvoreda que no nos veíamos. Sí. Y veía que el ganadero dice, estos me van a matar las vaquillas. Y anunció, que casi no lo dio nadie, Yo no lo vi. que va a sacar un novillo, un toro pequeño, un toro para placearlo. La hostia, Sí que lo placeó bien, sí. Pues que los dejaría a la mitad. Nada más que salir vuelta al aire, no sé Un cuántos. montón. Era un showman. Carito Ezquerra no, era el animador, Era un cachondo. lo mismo en montaña que En cualquier que en cosa. fútbol, que en lo que sea. Y además era. Siempre estaba una- dispuesto a todo. Sí, era un cachondo. Y su señora, pues Lo igual. mismo. Eran muy majos los dos. Sí. En todas las finalistas de montaña preparaban igual disfraces, hice una vez un zampanzar, me hicieron Poesías. cerros de poesías, de todo, o sea, hacía de todo, medallas para las finalistas que se las curraba en casa con mi mamá. Mi mamá no era socia porque en aquellos años no se podía ser socias las mujeres, entonces eran solo los hombres. Pero era la que estaba, como decía mi padre, era la musa, su musa. Entonces era siempre la que estaba detrás, la que daba las ideas, la que hacía el trabajo luego también de casa. Porque San Fermines, por ejemplo, subíamos siempre a casa de la abuela en Chapitela, que no había lavadora, que no había un baño en condiciones y ella estaba con los 3 hijos y acarreando con todo. Ya tenía mérito, ya. Y igual un día aparecía mi aita pues por ejemplo, con la tela de la pancarta y para coser. Entonces, mi madre con la Singer antigua, La antigua de taca, en casa, en el taca. espacio que teníamos reducido, pues a coser toda la pancarta. Y estuvo muchos años haciendo eso, por ejemplo, no me acordaba yo eso, sí. hasta que luego ya se encargó afuera. Yo estoy aquí sobre todo porque mi padre fue presidente de la Peña, mi padre fue José Luis Echeverría. Yo a mi padre casi siempre, salvo ya sus últimas épocas, le he conocido en la Peña y su cuadrilla de la Peña y sus cenas de los viernes de la Peña, y estaba cada 2 por 3 de la Peña. De hecho, yo casi le tenía un poco manía a la Peña porque tenía ciertos celos. Oroz nos hizo que no he encontrado la foto, nos hizo un cartel en el que estaba mi padre y écheme para aquí, écheme para allá, pues con las peñas, las pancartas, los almuerzos y tal. Si no os calláis, me marcho. Este era mi padre. Está intentando, pues eso, de decir algunas palabras o lo que sea en la celebración, porque esto era el campeonato del MUS del 90, de la Peña. Cuando ingresó, esa misma semana estuvo almorzando en la Peña, porque almorzaban los jueves. Cenaban también, tenían la cena de los jueves de la cuadrilla, tenían la cena de los viernes con las mujeres, tenían el domingo el monte, el sábado pues también. O sea, pasaban allá todos los días. Subía, lo recuerdo hasta de chiqui, de subir hasta, tenía un árbol y ir a regar el árbol, de acompañarlo yo a regar el árbol que tenía en el patio. Y el día, no sé si fue el día de antes o 2 días antes de que se nos fuera, es que es una imagen, vinieron mis primas también a... Las hay. Qué emoción.
Vinieron mis primas al hospital, que mi tío también fue presidente de la Peña, de Arcaya. Sí, sí. Y allá con mis primas acabó mi padre con el palo de gotero, llevándolo por la habitación como si fuera el palo de la Palo de Peña. la Peña. Y eso fue Hasta el último momento. Hasta el último momento. Se andaba muy escasos de viviendas. Claro, Joaquín Reta y yo y José Luis Lozcoidi, que fuimos los tres que hicimos la Torre Irrinchi, trabajábamos los tres en la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, cuyo director, Miguel Javier Urmeneta, ajarnaute, pues comulgaba o simpatizaba con nuestras ideas nacionalistas en aquel entonces, que era mucho suponer. Entonces se hizo, con el permiso del director y la financiación de la caja, porque si no, no la podíamos haber hecho, 96 viviendas para los socios de la peña y socios de otras peñas que quisieran venir. O sea, un lanzamiento totalmente social. Y todavía se llama Torre Irrinchi, todavía. Y piscinas, pues estaba Educación y Descanso, el Mola y, para de contar, el Oberena me parece que todavía no tenía piscinas. Y había que hacer algo. Entonces salió la idea de hacer una cosa de piscinas para el verano. Pero aquello se amplió y se convirtió, y Joaquín les dijo, pues vamos a hacer una ciudad deportiva. Y en el año 64 empezamos las reuniones. Y al cabo de ¿cuánto sería? Pues 3 o 4 años empezaron las obras. Se compraron los terrenos, que puso el dinero por adelantado, el Irrinchi que tenía entonces, a un tal Pérez de la Raya, se le compró los terrenos. Un tal Pérez de la Raya, ahí en Veloso. Y se construyó y se hizo, y aquello fue una idea de Joaquín Reta San Martín, del Irrinchi. Y se invitó a todas las peñas, bueno, y aquello fue un éxito y todavía hoy ahí sigue, ¿no? Pero la idea principal era hacer piscinas para las peñas de Pamplona, que no teníamos donde ir. Y un año de andada, bueno, me aparecí en el tenis y con uno de San Sebastián, con un 600. Fuimos al tenis, luego venimos aquí a la peña a las 2 de la mañana con el coche, entramos aquí, a la misma peña en esta feta, Nos subimos allá, bajamos, y claro, el coche se le había llevado la grúa para el encierro. ¿Dónde estará este tío? No sé, lo han llevado a uno, lo llevaron, el pelo que tenía también, lo llevaron a... Entonces estaba lo de los borrachos, ¿cómo era? Ahí en Santo Domingo, en San Agustín, no, en Compañía, ¿cómo era aquello? Sí, allí llevaban los pedos, los borrachos. Ah, y estaba el retén de... El retén. El retén de los serenos. Sí, El retén de los sí, serenos. Y bueno, donde y allí... está la iglesia de Jesús María. Jesús María. Y allí estaba, y fui, y se había caído Yo iba a visitarlo también. Se había caído de la cama. Y te duchaban. Te duchaban con agua fría, sí. Se había caído de la cama el tío, qué pedo. Llegabas y para que si ibas muy En la camioneta lanzado, verde, si ibas muy camioneta lanzado, verde. cortaban por los sanos. Tenían una furgoneta verde. Venga. Joaquín Reta y yo organizamos en la Plaza de Toros de Pamplona un festival para sacar dinero de la Pipi Calzaslargas, que era muy famosa. Entonces, la Pipi Calzaslargas se montaba en un caballo, una yegua blanca, con lunares negros. Y fuimos ahí abajo a la Magdalena, a esas casas que tenían ganado. Oye, buscamos una yegua, un caballo, tal, blanco, no sé cuánto, no sé qué, y no pudimos buscar más que una yegua grande, blanca. Joder, ¿y qué hacemos con los lunares negros que tenía? Pues muy sencillo. Con una lata de pintura negra, de Titan Luz, y Joaquín y yo pintándole los lunares a la yegua. ¿Pero qué pasó? Que fuimos a la Plaza de Toros
un calor del copón y empezó a derretirse la pintura y caía por eso. ¿Cómo se consigue traer a Pipi Calzas Largas, a una actriz sueca? Que no vino, Ah, no vino. era todo imitación. La yegua y una chavala que cogimos, ya ni me acuerdo de dónde. Cuando salíamos de Reyes, en Reyes, salíamos por las casas, porque previo inscripción de socios y conocido de socios, íbamos por las casas. Pues imagínate tú en cada casa que te sacaban o un cubata, o una copa coñá, o pacharán, en todas las casas, o algo de picar. Veníamos aquí a la mañana, pues que la barba, algunos la llevaban en la frente, otro en... Imagínate, ¿no? Sí, eran aquellos tiempos en que no había que dar cenudos y... porque ibas a las casas, picar no sé qué, te ponían para picar, te ponían para beber, te ponían para picar, te ponían para beber, no sé qué, llegabas a la Torre Rinchi, tenías arriba de todo, tenías, o sea, era una locura, pero bueno, muy bonito. O si entramos en una casa, a última hora, pegó un tropezón en el pasillo y 2 jarrones que había en el pasillo, un florero, unas... ¿A poco llaman a la policía? En Reyes, venían los Reyes a la peña y mi padre hacía de dinamizador y no se le ocurría mejor cosa que disfrazarse de payaso, no tenía ningún problema porque de joven, para estar con los niños y tal, pues de joven él había hecho también diferentes historias de teatro y tal en su momento y bueno, pues me parece una foto curiosa. Y esto es en la Cultural, entregando pues los regalos, lo que se podían hacer a los reyes en aquel entonces. Cultural, ni pintar, ni leer, ni escribir. No, aquí gastronomía y luego ya pues el deporte, la montaña cuando estuvimos los años y el esquí. El esquí empezó muy despacio, pero veo que continúa y con éxito, ¿no? Salimos de aquí a las 4, las 12 de la noche, mejor dicho. Y llegamos a las 5 de la mañana a Ordesa. Y de allí, pin, nos subimos el Perdido en el día. Toda la excursión, menos quién se puso malo por la altura. No se tuvo que dar. ¿No le dio mareos? Sí, por la altura. Sí. Bueno, pero hicimos, eso vino en el periódico como anécdota de que todo el autobús, o sea, todo eso lo hicimos. Qué pasada. Y en aquellos tiempos Y teníamos unos equipos. A montar de militar. Yo con unas chirucas. Yo ¿Recuerdas? tuve en la época que tenía, estaba la Meli. Sí, yo también a Magencio y luego ¿Te acuerdas? unas botas también. Yo de todo lo que les he escuchado siempre, la diferencia muy grande de las actividades que hacían antes a lo que se hace ahora. Porque yo creo que estaban todos los días. En los años 60 e incluso hasta los 70, la peña era bollante. Hacía montones de cosas. Todas esas que te he contado, bueno, la Vuelta Ciclista Navarra había que hacerla, con ayuda del pensamiento navarro, eso es cierto. Pero el equipo ciclista... El Rinchi había sido la vida y la cuadrilla, hemos sido todos. Yo desde que me hice socio hasta el 78. Esa fue mi mayor época de actividad. Es que era mi casa. Claro, está bien, vivía de aquí. Era mi casa. Sí. No, yo... Y al ser mi casa, pues... Sí. Cuando era presidente, no sé qué, Aurelio, ya me echaras una mano. Sí, Aurelio, sí, claro, sí. como estaba arriba, pues siempre servía más. ¿De Y qué? de estar en la peña, si es que no salía de la peña. Bueno, no salíamos. No, aquí era la vida. Sí. La cuadrilla, te cuento. Angelito Ezquerra, José María Rasagaray,
Manolín, La Tienda, Uré Pequeño, Javier, Sí, sí. José Luis Martínez. Éramos 8 o 9 porque para jugar al Sismus siempre había había que echar el sorteo. Es distinto entrar, yo creo que de Gaste a la Peña como se entra ahora, que no es que la palabra es mamar, no has mamado desde el principio eso, es una sociedad que le puedes tener más o menos cariño, lo que sea tal, haber vivido en la Peña, es que es vivir en la Peña. O sea, porque de críos, de jugar en la Peña, en la secretaría que hemos dicho antes, o sea, era la vida en la Peña. O sea, hasta no sé cuántos años decirte, pero de chiquis, todo el día en la Peña, metidos. Sí, sí, y ahora igual es distinto, que no digo el mejor ni peor, pero es otra... Yo creo que igual otro sentimiento, no sé. Ahí no sé qué decirte, porque yo, bueno, o sea, llegas un sábado a cenar, está todo aquello lleno, está todo, ves San Fermín, vas con de la salida a los toros, hay un ambientazo que te cagas, te quiero decir que yo creo que la gente sí que lo vive, pero distinto. Lo de antes era más familiar, que hemos dicho, o sea, más de familia. Sí, sí, pero no, sentimiento yo creo que sí que hay.